Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la mayéutica. ¿Y qué es la mayéutica? Bueno, primero, para comenzar, decir que se conoce como mayéutica al método utilizado por la filosofía, como así también por otras disciplinas, para el discernimiento del conocimiento. Otro dato que debemos mencionar es que lo podemos ver como una técnica o un método nacido en el seno de la antigua Grecia. La filosofía se lo suele atribuir a Sócrates. Pero sigamos hablando un poco más sobre esta mayéutica porque hay mucho más que debemos mencionar. También mencionar que se trataría de un método orientado a la adquisición del conocimiento por la vía de la interrogación y el cuestionamiento de las verdades supuestas previas. Y por último, mencionar que a través de la mayéutica, el filósofo trata, por medio de la interrogación, que el discípulo llegue a su propia versión del conocimiento sin la intercesión de los elementos externos que no provengan sino de la propia mentalidad del alumno. Es decir, que este método te ayuda a descubrir la verdad por sí mismo, según Sócrates. Continuemos hablando un poco más sobre la mayéutica y en este caso nos haremos una pregunta. ¿En qué consiste el método? Bueno, para comenzar debemos decir que se trata de un método en donde se prescinde o se pasa por alto lo pedagógico y se procura la adquisición del conocimiento por medio de los elementos del diálogo socrático, es decir, interrogante, réplica, debate y cierre. También mencionar que el método es presentado de pasada como un proceso similar al de las parteras, de allí que etimológicamente signifiquen lo mismo mayéutica y obstetricia. También decir que en este método un experto orienta a que el alumno se percate de los errores de sus creencias, es decir, la ironía socrática, solo para después entender que el saber era algo que siempre tuvo en su interior, el llamado diálogo mayéutico. También decir que el desenlace es el ansiado, aunque doloroso, que es el momento de la adquisición de la luz del conocimiento, también llamado logos. Continuemos hablando un poco más sobre esta mayéutica, en este caso hablar sobre sus características. La primera característica a mencionar es que aunque este concepto aparece en algunas obras de Sócrates, no se sabe a ciencia cierta si este es un concepto de su autoría. Esto se pone en duda aun cuando hayan grandes filósofos a quien le atribuyen a Sócrates este concepto. También mencionar que se trata de un proceso que Sócrates correlaciona con la labor de las parteras. Su madre, según se sabe, ejercía este oficio y Sócrates extrae este concepto para hacer analogía con el trabajo que suele hacerse. También mencionar que se prescinde de cualquier elemento inductor ajeno al discurso del alumno. Por regla general, el mayéutica o la mayéutica usa el propio discurso del estudiante para llegar a la propia verdad latente. Pero continuemos porque hay más características que debemos mencionar sobre la mayéutica. También decir que se parte del supuesto que toda verdad es un algo que está latente en el discurso y en el alma de la persona. Y decir que se diferencia de la ironía socrática, ya que ésta procura desmontar los prejuicios que impiden a la persona saber la verdad. Y por último decir que la ironía socrática ataca los prejuicios de la persona que cree saber la verdad. La mayéutica atiende la ignorancia de la persona que cree no saber la verdad. Continuemos hablando un poco más sobre la mayéutica, en este caso hablar sobre sus principales elementos. El primer elemento es la pregunta. Esto implica un interrogante que el filósofo introduce en el alumno o que el alumno tenía ya en mente. Posteriormente sigue la respuesta. Esto implica una réplica a la pregunta formulada previamente. Lo normal es que sea el alumno quien arribe a sus propias
respuestas. El tercer elemento de este método mayéutico es el debate. Aquí se cuestionan, se pone en tela de juicio cada uno de los supuestos. Según la mayéutica, no puede haber llegada a la verdad sin el quebrantamiento de algunas ideas previas. Y por último, la conclusión, que es el punto final al que llega todo este proceso. A veces una conclusión de pie a nuevas preguntas. Se trata de un punto en donde se llega a la verdad o a un atisbo o supuesto de la verdad. Sigamos hablando un poco más sobre la mayéutica y ya para ir finalizando hablaremos sobre los pasos. Bueno, para comprenderlo de una manera simple, el primer paso es el conocido ironía socrática, que este pone en tela de juicio todos los supuestos o prejuicios que tenía la persona sobre algún tema. Suele ser un punto algo difícil, ya que refleja un punto de ignorancia que la persona misma ignoraba que tenía. Posteriormente, el segundo paso es el llamado mayéutico. Este implica el descubrimiento de la verdad allí donde antes lo ocupaba el prejuicio. Y el último paso a mencionar es el conocido como aletheia. Esto significa un estado de no ignorancia, de sin velo, en donde el estudiante llega a la verdad. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!